Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, con su comentarista, profesor Agustín Alanís Arciniega. Hoy estamos sumamente preocupados, no solamente por el libro de texto gratuito que los hombres de derecha y ultraderecha se están cerrando a rechazarlo de manera irracional. Y también nos preocupa que las lluvias han sido muy escasas. Pobres milpitas, en donde ya están más o menos grande la milpa, pues ya no les afecta tanto, pero todos los mexicanos, las mexicanas, estamos preocupados porque no llueve con regularidad. Ya estamos a, ¿cuánto, Apolo? 17 de agosto. 17 de agosto, que es el mes más lluvioso entre julio y agosto y septiembre, y no se regularizan las lluvias. Han caído lloviznitas, un que otro aguacero. Pero bueno, hoy vamos a llevar a cabo otros comentarios muy interesantes que alude de manera directa a lo que está pasando hoy en día con el libro de texto gratuito, que le han argumentado cosas irracionales. La verdad sí, la Iglesia Católica, los empresarios reaccionarios, los intelectuales orgánicos, políticos de derecha, bueno, se están acabando como si esto fuera una tragedia. En el fondo no es más que la lucha antagónica entre dos modelos económico, social, político e ideológico. El neoliberalismo, que todavía sueñan en regresar al neoliberalismo, y la cuarta transformación, que es el actual modelo que ha implementado este gobierno de la cuarta transformación. Pero vamos a ver esto de los teóricos del neoliberalismo. Es una sociedad fundada en 1947 en Monte Pelerin, Suiza. Dice aquí, el episodio más conocido en los orígenes del neoliberalismo y la formación en 1947 en Mont Pelerin, bajo el liderazgo de Friedrich Hayek, que es el fundador de esta sociedad de investigadores. Karl Popper, Ludwig von Mises, lo voy a leer literalmente, Milton Friedman. ¿Cuáles son los aspectos teóricos del neoliberalismo? Aquí preparé un breve resumen. El neoliberalismo defiende la competencia, la competitividad y la libre competencia por encima de cualesquiera otros condicionantes. Claro, aquí en las competencias desleales, el más fregón es el que llega arriba, pero eso es mentira, que los más inteligentes, los más audaces, los más aptos son los que llegan. No, esas son teorías racistas. Eso no es cierto. Todos los hombres, todas las mujeres, todos ser humano, tenemos inteligencia. Las empresas, los productos, los territorios han de ser competitivos en el entorno mundial. Esto solo se conseguirá si se deja actuar al mercado libremente, sin ninguna intervención del Estado. Si recordamos esto, ya lo había dicho yo aquí, desde los economistas clásicos, los fisiócratas franceses y los ingleses como Adam Smith, David Ricardo, ya afirmaban esto. El Estado no debe de intervenir en los asuntos del mercado.
¿Cuáles son los 5 postulados del neoliberalismo? La libertad absoluta. Eso, claro, el libertinaje, para que los más grandes se den gusto de saquear, de implementar el pillaje, de robar, de saquear al erario público. Eso es lo que quieren. Defensa de la propiedad privada, pero no la propiedad privada en general, no, sino la gran propiedad. ¿Cuál es esa gran propiedad? De los grandes empresarios, Slim, Salinas Pliego, los Balleres, la Rea Mota, entre otros hombres más ricos de México. Se defiende esa gran propiedad privada, que algunos de ellos, bueno, la mayoría de ellos están teniendo monopolios, lo cual está prohibido por la Constitución. Predominio del mercado, claro, eso es lo que quieren, que en el mercado manden los mercaderes, manden los empresarios, pero que no regule el Estado. El Estado no debe de intervenir para nada, como ahora lo está haciendo el presidente López Obrador. Y eso es lo que no les gusta, por supuesto. Individualismo, claro. Aquí cada individuo puede hacerse inmensamente rico si se lo propone con tranzas, con malas acciones ilícitas, desde luego. Un político puede encumbrarse pasando por encima de los demás, transeando, porque tienen su dicho los priistas: el que no tranza no avanza. Ese es el individualismo. Primero yo, después yo y al último yo. Aquí el que cuenta soy yo, no los demás. Los demás no me interesan. A ellos que se los lleve la fregada. Y bueno, el libre mercado, de lo que hemos hablado. El mercado tiene que tener una acción totalmente libre. El mercado, según ellos, los neoliberales, se autorregula solo con la mano invisible. ¿Cuál es esa mano invisible? La ley de la oferta y la demanda. Orden político, claro. Los mercaderes, los capitalistas, la oligarquía, quisieran que hoy en día el presidente López Obrador tuviera el control férreo, policíaco, sobre la sociedad, al estilo Porfirio Díaz, ni más ni menos. Eso es lo que quisieran, para que mientras el mercader, pues como el ratón, libremente saquea aquí, saquea allá, poner a dormir un rato al gato, y mientras los ratones saquean todo lo que es riqueza. El peso mínimo del Estado, es decir, el Estado no debe de intervenir, eso ya lo hemos dicho. El Estado no. El Estado solamente debe de cuidar el orden, un orden impuesto por las armas, desde luego. A partir de 1983 se introdujo el modelo neoliberal en México con el arribo a la presidencia de la República con Miguel de la Madrid Hurtado. Hoy su hijo, Enrique de la Madrid, creo que ya lo sacaron de la jugada por lo que ha venido diciendo de que, bueno, pido disculpas porque mi cámara pues a veces anda fallando y en este caso se interrumpió y bueno, pues pido disculpas. Estábamos hablando de que Miguel de la Madrid Hurtado fue el que introdujo el neoliberalismo en México. Y ahora su hijo, aspirante a la presidencia de la República, parece que ya lo sacaron de la jugada porque andaba diciendo barbaridades de que se llamaran a las empresas extranjeras para que vinieran a explorar, a explotar el petróleo. Pues eso es el neoliberalismo. Eso es darle preferencia a las empresas públicas, extranjeras y nacionales.
También dentro de las características del neoliberalismo está la libertad absoluta. Pero esta libertad absoluta no es para todos. Esta libertad absoluta la pide solamente la oligarquía, sobre todo en el campo de los negocios, porque ellos son los que se benefician con la libertad absoluta. Defensa de la propiedad privada, pero no toda la propiedad privada. La pequeña propiedad privada, esa se respeta. Sí, aquí cuando se habla, por ejemplo, de la propiedad, ellos defienden la gran propiedad privada, como los Manuel Balleres, como la Rea Mota, como Salinas Pliego, como Slim. También el individualismo es muy característico del neoliberalismo. El egoísmo predomina en una sociedad neoliberal. Primero yo, después yo y al último yo. Y quien cuenta soy yo. Los demás, que se los lleve la fregada. Libre mercado, otra vez. Orden político, claro. Los hombres más ricos de México quisieran un orden impuesto por las bayonetas al estilo Porfirio Díaz, para reprimir principalmente a la clase trabajadora, a los maestros, a los médicos, a los ferrocarrileros, a todos los trabajadores. Ahí quieren el control, ahí es donde piden el orden político, mientras que en las oligarquías, medios de comunicación, hay un libertinaje, como ellos les gusta. Y ahora, como ya no tienen eso, pues obviamente que están bien encabritados. Claro, pues ahora el Estado es el que está interviniendo para regular muchas cosas que estaban en un total desorden. Ellos hablan que el presidente vino y está desmoronando al país y que la quiebra. No, no es cierto. Todos nosotros sabemos que lo que se está desmoronando es la corrupción. Eso sí, porque ese es el mal de males que causó a México y a todos los mexicanos, principalmente del México profundo, de los mexicanos de abajo. Pero también hay otras características del neoliberalismo. Por ejemplo, el neoliberalismo considera que el libre mercado es único. Ya lo dijimos y lo reafirmamos. La privatización, claro, cuando llegó Miguel de la Madrid a la presidencia de la República, fue cuando empezaron las ventas de las empresas que pertenecían al aparato Estado. Claro. Y cuando llega Carlos Salinas de Gortari, vende a precios bajísimos muchísimas empresas. Claro que ellos se dieron gusto. El individualismo como fuerza de producción. El neoliberalismo ve a los individuos como fuerza de producción del orden económico, lo cual confronta con el liberalismo, que se preocupa del desarrollo pleno de las capacidades de los sujetos y no solo de las potencialidades económicas abstractas. La ética del mercado. El neoliberalismo se arma sobre una ética de mercado, es decir, sobre la concepción del mercado como un absoluto, como principio regulador del orden y el comportamiento social, de que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y hacia donde todos deben ser orientados. También la libre circulación de las mercancías capitalistas. Claro,
exportar, importar. ¿A quién le beneficia esto? Pues a los grandes mercados. También el neoliberalismo propone la libre circulación, la libre circulación de mercancías, ya lo dije. Pero también prioridad del mercado mundial sobre el mercado interno. Hoy en día el presidente ha dicho, primero vamos a atender el mercado interno, a cubrir las necesidades de los mexicanos y después atendemos al mercado externo para que también haya esa libre circulación de mercancías a otros países, desde luego. El neoliberalismo tiene como objetivo fundamental el crecimiento económico. ¿Pero a quién beneficia el crecimiento económico? Pues nada más a la oligarquía. Hay crecimiento en las grandes empresas, tal vez en una clase media, pero la gente de abajo no. Lo que afirmaba Porfirio, si le llueve bien a los de arriba, le salpica a los de abajo. Esa es su concepción de los porfiristas y hoy en día los neoporfiristas. Desinterés por la desigualdad social. ¿Cuál? Ellos dicen, ¿cuál desigualdad? No hay desigualdad. Acuérdense que siendo presidente Vicente Fox Quesada, este señor se atrevió a decir que en México ya no había clases, que ya todos los mexicanos vivían en pie de igualdad. Imagínense nada más las tonterías de este señor. La democracia, ¿le interesa el neoliberalismo? No. La democracia no le interesa. No le interesa. Lo que le interesa es el dominio de los mercados sobre la democracia y sobre el pueblo mexicano. Estos son mis comentarios de hoy, paisanas y paisanos, y nos veremos próximamente en otro programa del Son Politicón de Taxco, que, perdón, está haciendo un poco de frillito, la garganta le empieza a afectar. Nos veremos en otra ocasión para hacer otros comentarios sobre los acontecimientos actuales. ¿Por qué está rechazando los neoliberales a los libros de texto? Porque no le conviene que se despierte la conciencia de los niños. No, ellos quieren que la religión, que la Iglesia Católica eduque, pero entre ciencia y la fe o la religión no son muy compatibles. Cada quien somos libres de profesar la religión que queramos, pero en cuestiones educativas la educación sigue siendo laica, gratuita, científica, crítica, popular. Que nos quede claro que lo que está haciendo hoy con los libros de texto gratuito es para despertar en el niño una mente, el raciocinio del niño, y que tenga una actitud crítica ante la naturaleza, ante la sociedad en que vivimos. ¿Para qué? Pues para mejorarla. Paisanas y paisanos, es todo por hoy. Nos veremos próximamente en otros comentarios del Son Politicón de Taxco. Buenas noches. Su servidor, profesor Agustín Albaniz Arciniega, y en el control técnico me apoya mi hijo Apolo Iván. Buenas noches.